y a pedirle entonces, Padre Galo, su intercesión ante el Espíritu Santo para que abra nuestro corazón y nuestra mente en esta noche. Bienvenido. También Osvaldo, bienvenido. Padre. Bien, Gracias, mucho Padre. gusto. Bueno, ya vamos a empezar. Sí, Padre. Vamos a pedir en nuestra oración al Espíritu Santo, que tiene que ser un diálogo. Cada vez más me doy cuenta que el Espíritu Santo es persona y como tal un diálogo con Él es más aprovechoso que cualquier súplica un poco como en el aire. Él está presente, con Él podemos ponerlo en comunicación directa, platicarle un rato y Padre. estas verdades fundamentales que tenemos, los dogmas, son para nosotros un punto de referencia obligado para estar seguro que estamos dentro de la visión global de la Iglesia. Así que pedimos al Espíritu Santo su intervención, porque tanto para escuchar el que va a hablar, como para meditar al mismo tiempo, cada uno en su corazón, esta obra que realiza el Espíritu Santo con relación a los dogmas que estamos analizando para penetrar un poco más en la verdad esa que conocemos y que tenemos que profesar y llevar a la práctica. Entonces, dediquémosle un minuto de silencio al Espíritu, hablando con Él de persona a persona, dándole gracias con confianza y al mismo tiempo insistiendo para que nos acompañe realmente de corazón a corazón, para que en estos dogmas que son verdades tan abstractas, a veces se adapten a nuestra vida para transformarlo en un credo viviente que es nuestra práctica de la voluntad de Dios cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Pini, antes de que empiece. Que nos ilumina, que realmente nuestra fe aumente con este conocimiento, no solamente intelectualmente, sino también con la voluntad, con el corazón de adherir a estos dogmas que son siempre un misterio difícil de penetrar. Muchas gracias, Padre. ¿Podrían, por favor, apagar sus micrófonos y apagar sus cámaras? Vamos a dejar únicamente al Padre con su cámara y su micrófono abierto y los demás nos silenciamos, por favor. Muchas gracias. Bueno, Conchita, ¿ya puedo compartir pantalla? Claro, en este momento, Pini. Ya. Muy bien, gracias. Pini, bienvenida, ya estamos escuchándote. Mario. Muy bien, Pini. Ya estamos. Bueno, ahorita solo voy a quitarme yo de aquí porque... Bueno, muy buenas noches, Padre Galo, nuevamente. Muy buenas noches a todos. Aquí encomendándome al Espíritu Santo. Después de las presentaciones tan buenas que han habido anteriormente, pues yo le pido a Dios que me ilumine en lo que investigué y que les pueda transmitir a ustedes este dogma
que es difícil de comprender, pero que todos lo creemos. Entonces, vamos a empezar con lo que yo tengo para ustedes esta noche, con su permiso. Y aquí vamos. Es el dogma número 7, que se llama Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Estas dos naturalezas de Jesús significan o se refieren a que Jesús es 100% divino y 100% humano. En su sola persona existe tanto una naturaleza divina como una humana. Y algunos aspectos que vamos a ver más adelante demuestran esto. Es que Jesús recibe adoración, no tuvo pecado, da vida eterna, oró al Padre y pudo morir por nosotros. Antes de empezar, siguiendo, mejor dicho, quiero hablar un poquito del contexto histórico de la naturaleza que se dio este dogma. Para hacer esto, ya todos ustedes conocen que esta es la zona de Asia Menor, donde se llevan a cabo los primeros concilios de la Iglesia Católica para ver todos los dogmas primeros de la Iglesia que se han ido mencionando. Entonces aquí tenemos el de Éfeso, el de Nicea, que fue el primero, el de Constantinopla, el de Calcedonia y otra vez los otros de Constantinopla. O sea que estos primeros todos están en esta zona. Entonces, yo me voy a permitir hablar un poco acerca de los concilios porque tienen referencia a este dogma. Entonces, los concilios ecuménicos que hubo fueron 8 al principio de la Iglesia primitiva entre los siglos IV y el siglo IX. El primero fue el de Nicea en el año 325, que definió la consustancialidad del Hijo con el Padre. Después, en el año 381, el Concilio I de Constantinopla, que definió la divinidad del Espíritu Santo. De ahí siguió el Concilio de Éfeso en el año 431, que proclamó la maternidad divina de María. Luego, en el año 451, pocos años después, el de Calcedonia, que es el que más nos va a interesar para este dogma, definió la doctrina de las dos naturalezas en la única persona de Cristo. Luego vino el Concilio II de Constantinopla en el año 553, que condenó como nestoriana la doctrina de los 3 capítulos, y el tercero de Constantinopla en el año 680-681, que formuló la doctrina de las dos voluntades en Cristo. Entonces vamos a ver un poco cómo fue que todo esto se dio. Entonces, los concilios ecuménicos, en los dos primeros concilios quedó definida la doctrina teológica sobre la Santísima Trinidad que ya han mencionado en exposiciones anteriores. Las 4 siguientes formularon, es decir, los 4 siguientes concilios, formularon las verdades cristológicas fundamentales que hasta hoy en día rigen. El Concilio I de Constantinopla habló sobre la humanidad y divinidad de Jesucristo. Después de definir la doctrina de la Santísima Trinidad, la teología tuvo que plantearse de modo inmediato el misterio de Cristo, no en relación con las otras personas divinas, sino en sí mismo. La cuestión fundamental era, en sustancia, esta: Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Pero, ¿cómo se conjugaron en él la divinidad y la humanidad? Ante esta pregunta, hubo 2 grandes escuelas teológicas de Oriente que adoptaron posiciones contrapuestas. Una fue la escuela de Alejandría, que hizo hincapié en la perfecta divinidad de Jesucristo.
La naturaleza divina penetraría de tal modo a la humanidad como el fuego al hierro candente, que se daría una unión interna, una mezcla de naturalezas. En contraposición, la escuela de Antioquía decía lo siguiente, insistía por el contrario en la perfecta humanidad de Cristo. La unión de las dos naturalezas en él sería tan solo externa o moral. Por ello, más que de encarnación, habría que hablar de inhabitación del verbo, que habitaría en el hombre Jesús como una túnica o en una tienda. Entonces, en el Concilio I de Constantinopla, esta cuestión cristológica se planteó abiertamente cuando el obispo Nestorio de Constantinopla, de la escuela antioquena, predicó públicamente contra la maternidad divina de María, a la que le negó el título de Theotokos, o sea, Madre de Dios, y le puso solamente el título de Cristotokos, que es Madre de Cristo. Entonces, esto ocasionó tumultos populares y el patriarca de Alejandría, que era San Cirilo, denunció a Roma esta doctrina nestoriana. El Papa Celestino I pidió a Nestorio una retractación que éste se rehusó a prestar, no quiso. Entonces, luego, como unos años después, se convoca el concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso en el año 431, reunido con el emperador, es decir, el emperador Teodosio II fue el que lo convocó. Recuérdense que en esa época los emperadores estaban muy cercanos a la iglesia y tenían mucha influencia en ellas. Entonces, este concilio de Éfeso tuvo un desarrollo muy accidentado por la rivalidad entre los obispos alejandrinos y los antioquenos. Al final hubo acuerdo y se compuso una profesión de fe en la que se formulaba la unión hipostática de las dos naturalezas en Cristo y se llamaba a María con el título de Madre de Dios. Nestorio fue depuesto y desterrado y algunos subgrupos partidarios suyos siguieron en el cercano oriente y constituyeron una iglesia nestoriana que durante muchos siglos desarrolló una importante obra misional por Asia Menor. Luego, en el año 451, se convoca el concilio de Calcedonia. El patriarcado de Alejandría había alcanzado creciente poder en la primera mitad del siglo V y varios de sus obispos intervinieron activamente en asuntos internos de la propia Iglesia de Constantinopla. Ocurrió además que tras la muerte de San Cirilo, las tendencias extremistas se impusieron en Alejandría. La doctrina de Éfeso de las dos naturalezas en la única persona de Cristo pareció insatisfactoria a los teólogos alejandrinos, por entender que dos naturalezas equivalían a dos personas, y afirmaron que en Cristo no habría más que una naturaleza, puesto que en la encarnación la naturaleza humana había sido absorbida por la divina. Esta doctrina se llamó monofisismo. La anunció en Constantinopla el archimandrita Eutiques, que fue privado de su oficio por el patriarca Flaviano. Intervino entonces el patriarca de Alejandría, que se llama Dioscuro, que consiguió el apoyo del emperador Teodosio II, que había mencionado anteriormente. Entonces, en un concilio reunido en Éfeso en el año 449, bajo la presidencia de Dioscuro, el patriarca de Alejandría, se celebró bajo el signo de la violencia. El patriarca de Constantinopla fue depuesto y desterrado. Se impidió la lectura de la epístola dogmática del Papa dirigida a Flaviano
que eran portadores de los legados pontificios y se condenó la doctrina de las dos naturalezas de Cristo. El Papa León Magno bautizó a esa asamblea con un apelativo que ha pasado a la historia. Le llamó el latrocinio de Éfeso. Pero la historia continúa. Tan pronto como los emperadores Pulquería y Marciano sucedieron a Teodosio II, el Papa León pidió la reunión de un nuevo sínodo ecuménico, que fue el Concilio de Calcedonia en el año 451. Este concilio se adhirió de modo unánime a la doctrina cristológica contenida en la epístola de León Magno a Flaviano, que decía: Pedro ha hablado por boca de León, aclamaron los padres de la iglesia. La profesión de fe que se redactó reconocía las dos naturalezas en Cristo sin que haya confusión, ni división, ni separación entre ellas. La cuestión cristológica llegó a su término cuando el Concilio III de Constantinopla en el año 680-681, el sexto de los ecuménicos, sobre la base de las cartas enviadas por el Papa Agatón, completó el símbolo de Calcedonia con una expresa profesión de fe en las dos energías y dos voluntades en Cristo. Y lo que se redactó es esto: la voluntad humana de Cristo. De manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico, el tercero de Constantinopla en el año 681, que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipresente. A continuación, yo les hice un cuadrito para que ustedes tengan de referencia por si ven luego esta presentación de los primeros concilios, cuál era la herejía que se combatía y el punto principal, que no lo vamos a mencionar porque ya hablamos, pero queda como referencia. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las dos naturalezas, tanto la divina como de hombre. Y el libro bíblico donde más se hace alusión a la naturaleza divina de Jesús se encuentra condensado en el Evangelio de San Juan. Este fue escrito en la ciudad de Éfeso a finales del siglo I por petición de los obispos de Asia, para refutar y aclarar el error teológico que empezaba a extender un hereje de nombre Cerinto, en compañía de los ebionitas, los cuales negaban esta verdadera fe. Los ebionitas negaban la divinidad de Jesús. Era una secta judía que veían a la pobreza como una bendición, y por eso es que Juan empieza a escribir su evangelio. Dios y hombre. Permítame que voy a quitar esto de aquí. La palabra, el verbo, es Dios, el cual estaba con Dios y fue hecho carne, nos dice Juan. Esto significa que en una sola persona de Jesús existe tanto una naturaleza divina como humana, Dios y hombre. La naturaleza divina de la palabra no cambió ni se alteró cuando se hizo carne. Más bien, la palabra adquirió humanidad. Jesús no es simplemente un hombre que tuvo a Dios dentro de él, ni tampoco es un hombre que manifestó el principio de Dios. El Hijo es Dios en carne, la segunda persona de la Trinidad.
la naturaleza divina y humana. Como les mencioné, Jesucristo no es mitad Dios y mitad hombre. Jesucristo es Dios en carne humana. Él es completamente divino y completamente humano. Esto quiere decir que Jesús tiene dos naturalezas, como le repito, divina y humana. Y Juan nos lo dice así: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Esto significa que en la misma persona de Jesús existe una naturaleza humana y, como mencioné, una naturaleza divina. La naturaleza divina no fue cambiada, no fue alterada. La naturaleza humana de Jesús no fue anulada por su naturaleza divina, ni la naturaleza divina fue absorbida por su naturaleza humana. Parece una confusión de palabras, pero él es así. Él no es meramente un hombre quien tenía a Dios adentro, como habíamos dicho, ni un hombre a quien manifestaba el principio de Dios. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Aquí tengo esta ilustración como Dios y como hombre cuando hacía el oficio de carpintero. Aquí yo hice una tabla de las dos naturalezas en acción que la voy a ir desarrollando poco a poco, pero primero les voy a leer rápidamente cómo es la tabla y luego, ¿cómo se llama? Vamos a profundizar un poquito. Entonces, Jesús, como Dios, Él es adorado. Como hombre, Él adoró al Padre. Como Dios fue llamado Dios. Como hombre, Él fue llamado hombre. Como Dios, Él fue llamado el Hijo de Dios. Y como hombre, Él fue llamado el Hijo del Hombre. A Él se le ora como Dios y Él oró al Padre. Él es sin pecado como Dios, sin embargo, como hombre fue tentado. Él como Dios conoce todas las cosas y Él como hombre creció en sabiduría. Él como Dios da vida eterna, Él como hombre murió. Y como Dios toda la plenitud de la deidad está en Él. Y como hombre al morir se vio que Él tenía un cuerpo de carne y hueso. Entonces, ahora voy a ir desarrollando brevemente todo esto, como qué es lo que dicen las escrituras respecto a todas estas citas que he mencionado. Entonces, Jesús como Dios verdadero, Él es adorado. En Mateo nos dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Jesús como hombre verdadero, él adoró al Padre como su Dios. Juan nos lo afirma así. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Ahora vamos con otro. No, perdón. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras con respecto a esto? En Hebreos aparece el cual, Cristo, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y Él que sostiene todo con su palabra poderosa. En Colosenses 1 también, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. En Colosenses 2 también, porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente.
Él fue llamado el Hijo de Dios, como Dios, ¿verdad? Porque era un verdadero Dios. Y Juan nos refiere esto. Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. ¿Cómo le decís que blasfemas por haber dicho, yo soy hijo de Dios? En Mateo también hay una evidencia, pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo, yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Díceles Jesús, si tú lo has dicho, y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír una blasfemia. Como podemos ver, decir que Jesús era hijo de Dios en esa época para los judíos era decir que él era Dios. O bien Jesucristo era un mentiroso o verdaderamente era lo que decía ser, es decir, Dios. La respuesta nosotros ya la sabemos. Sin embargo, los judíos no lo podían creer. Entonces, los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. El apóstol San Juan escribió en su evangelio para que creyéramos que Jesucristo era Dios, como les dije anteriormente. Y él lo afirma en Juan 20:31. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a seguir con la tabla de las dos naturalezas en acción. Él fue llamado el Hijo del Hombre. También a Jesucristo se le llama Hijo del Hombre, porque era un verdadero hombre. Dios es espíritu puro. Él no necesita de cosas materiales, pero los hombres, la naturaleza humana, sí. Y Juan nos lo dice así. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del Hombre. Ahora Jesús como hombre. Jesús quiso estar sujeto, como cualquier hombre, a las necesidades de aprender. Aquí lo vemos cuando era jovencito, que crecía en sabiduría, edad y gracias ante Dios y los hombres. También él aprendió la ley del trabajo, estuvo sujeto al cansancio como cualquier hombre, a las pasiones como cualquier hombre, y al sufrimiento y a la muerte también. Como Dios, a él se le ora. En la resurrección del Mesías, el apóstol Tomás exclamaba maravillado y convencido, Señor mío y Dios mío. Y eso lo decimos todas las veces que vamos a misa, ¿verdad? Entonces, Señor mío y Dios mío. Eso está en Juan 20. Jesús, como hombre verdadero, adoró al Padre como su Dios. Y Juan lo afirma en lo siguiente. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Él, como hombre, oró al Padre. En Juan 11:22 vemos lo siguiente. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá.
Entonces Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Ahora, como Dios, Él es sin pecado. En Hebreos encontramos lo siguiente. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. También como Dios, Jesús hizo milagros, muchos que ya los conocemos todos. Los milagros son el signo del poder divino de Jesús y de la salvación que Él ha venido a traer. Como hombre, Él fue tentado a cometer pecado. En Mateo dice lo siguiente, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Como Dios conoce todas las cosas, es omnisciente, todo lo conoce. Y eso lo podemos ver en Juan 2, que dice, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. También en Juan tenemos un testimonio de cómo Dios, que Jesús como Dios conoce todas las cosas, porque dice lo siguiente, Simón Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y él le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Como Dios nos da vida eterna, en Juan podemos ver lo siguiente, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el todopoderoso. En Apocalipsis 1 encontramos lo siguiente. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el todopoderoso. En Apocalipsis 22 encontramos, mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin, el todopoderoso. Había cosas que como hombre Jesús ignoraba. En Mateo 24 encontramos esta referencia. Más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como hombre pudo morir. En Marcos 15 encontramos lo siguiente. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Tiene un cuerpo de carne y huesos. En Lucas 24 encontramos lo siguiente. Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Esta es la conclusión. La conclusión es que estas dos naturalezas en acción se llaman la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Como les dije anteriormente, no se oponen una a la otra,
sino que actúan en perfecta armonía. Están separadas, pero funcionan como una unidad en la persona de Jesús. Este es un gran misterio, en parte incomprensible para nosotros, pero después de todo, ¿qué mente puede abarcar por completo a Dios, verdad? Estas son las referencias que yo utilicé para esta investigación. Y bueno, cualquier pregunta para Padre Galo o para mí, lo que les pueda aclarar con mucho gusto, y muchísimas gracias por la atención. Ay, muchas gracias. Gracias, Pini. La exposición ha sido brillante, muy clara, muy organizada. Gracias. Las dos naturalistas aparecen con toda claridad. Claro, esto es todo muy documentado, sobre todo los concilios, y luego las herejías posibles que deformaban esta interpretación, y lo difícil que es mantener una terminología correcta que responda a esta fe del Evangelio y de la Iglesia. Para nosotros tenemos que ir siempre con mucho cuidado para ver cómo expresamos en un lenguaje humano lo que es el misterio que está tanto en los evangelios como en los concilios, en las definiciones de la Iglesia. Siempre queda esa gran distancia entre lo que es un lenguaje humano, terminología vinculada a una cultura. La palabra persona también necesita una aclaración. La naturaleza, cómo se separa la naturaleza de lo que es simplemente su modo de ser, la forma, que puede ser más superficial. La naturaleza se refiere al propio ser de él, es decir, aparte de todos los pensamientos filosóficos, siempre estamos frente a una realidad que nos la comprendemos, pero tiene una situación en la historia. Por lo tanto, Cristo lo vemos desde la humanidad. Los milagros, las oraciones, su actividad, su sacrificio, todo van desde el lado humano. Sin embargo, a pesar de esto, la Iglesia ha definido bien lo que es, diríamos, esencial, lo que es importante, lo que es fundamental en él. O sea, las dos naturalezas. Cuando uno habla de la naturaleza, habla de todo un mundo. Cuando es naturaleza divina, es la infinidad de Dios. Pero en este caso, tiene un nombre, es la segunda persona, o sea, el Hijo. Y la palabra hijo se atribuye tanto a la creación del universo de Dios, que está más allá de este mundo en sí mismo. Ya existe esa revelación de que hay un Dios, hay un Padre que crea, o a través del Hijo, y hay un Espíritu Santo. Todo eso viene de la revelación, pero el Cristo con su propia naturaleza, la doble naturaleza, pues es una creación del mismo Dios que, viendo la humanidad perdida por los pecados, está estudiando la fórmula, diríamos, dicho humanamente hablando, para ese rescate, un rescate que tenía que ser hecho divino. Entonces Cristo no puede ser solo hombre, porque entonces no tendría esta capacidad de ser víctima de todos nuestros pecados. Pero también tiene que ser hombre, porque si no sería puramente Dios. Y si tuviera esta naturaleza humana, no podría ser la verdadera víctima, porque la víctima es el ofrecido, el ser humano,
viviente que se da al Padre. Por lo tanto, ahí hay una sola unidad, que es la que llamamos persona. La persona divina de Cristo es Dios, pero con la naturaleza humana. Entonces, esa no sería una persona separada, sino solo una sola, y es divina. Eso domina, pero usted lo ha expuesto muy bien. Toda la documentación que ha puesto ahí está muy clara, la conocemos, no es fácil. Lo nuevo son los concilios, que uno no los conoce a todas y confunde a veces el Vaticano, el de Constantinopla, el de Nicea, toda la serie que viene, el dominio, la lucha entre la escuela alejandrina y la escuela antioqueña, que también eran dos maneras de intentar conocer el misterio. La que quedó fue la que la iglesia consideró correcta, no que sea de Alejandría o que sea de Antioquía, sino que es la que los concilios aceptaron, condenando todo lo que podría ser una desviación o por lo menos un lenguaje inadecuado que no respondiera realmente a la fe. Así te agradezco mucho toda esa gran exposición. Sería bueno que la tengamos por escrito para que uno lo pueda repasar. A los que le encuentran por primera vez, por cuanto es sumamente clara, pero es imposible recordar los detalles, a menos que uno tenga un texto sobre el cual uno puede regresar. Así que yo desearía que toda la gente exprese cuál es su impresión, cómo les pareció. Para mí, muy transparente, muy ordenada y por lo tanto muy adherida a nuestra fe católica que se ha conservado hasta el día de hoy. Por esto vale la pena que tratemos de penetrarlo porque es nuestra fe. Es algo de darle contenido a esta fe, porque sin ese contenido nuestra fe sería muy vaga, muy insegura, mientras que con la aclaración de la historia de la iglesia a través de los concilios y los documentos del Evangelio, sobre todo de San Juan o también de San Pablo y los demás documentos complementarios de las diferentes escuelas, pues están dentro de una corriente única. No hay ya discusión. Toda la Iglesia Católica, tanto del Oriente como del Occidente, incluyendo los ortodoxos, están de acuerdo con esta definición de la Iglesia Católica. Así que tenemos que agradecerle a Dios, al Espíritu Santo que ha guiado a la Iglesia. Gracias, Ceci. Ahorita voy. Y gracias a usted por haberla sintetizado y presentada con tanta claridad. Muchas gracias. Gracias, Padre. Yo se los voy a mandar y se lo voy a mandar a usted también. Oye. Gracias, Pini. Tengo la mano levantada de Santiago Conchita. Pinzón. Perdón. Y de María del Carmen también. Sí. Gracias, Conchita. Sí, Gracias. siguiendo las sugerencias del padre Galo de que conviene tener copia de la disertación de Pini. En el doc de abajo, en los simbolitos que tienen ustedes abajo en su pantalla, hay uno que dice AI Companion. AI Companion. Se presiona esa figurita y uno le pide a la aplicación que le dé el resumen de la plática que acabamos de ver o escuchar. Entonces ahí le podemos pedir al AI Companion que nos dé el resumen de la plática de Pini. Eso como
para continuar con la instrucción, con la petición del padre Galo. Luego, lo otro es felicitar a Pini por habernos presentado una disertación sobre un tema complicado, difícil, ríspido, árido, de una forma fácil, suave, inteligente, muy organizado, muy fácil de navegar, aparte es entender, de navegar por su exposición. Muchísimas gracias, Pini. Felicitaciones. Gracias, Chino. Sí, la verdad es que es un misterio muy, muy difícil de entender y yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo hago para explicarlo, para entenderlo yo primero, para después poderlo transmitir? Y creo que sí, lo hice lo más simple posible. Gracias, Chino. A mí me encantó tu cuadro. Y muchas gracias. Sí, porque entonces uno va comparando la naturaleza divina, la naturaleza humana y la naturaleza hipostática, pues ya se entiende mejor, ¿verdad? Claro, porque ahí también, vamos combinando las dos cosas. sí, y como tú Yo pensé que explicaste, era una buena idea hacerlo buenísimo. así para poder entender. Y cómo él no podía haber hecho ciertas cosas si no hubiera sido Dios y otras si no hubiera sido hombre, ¿verdad? Y que sufrió como nosotros. Muchas gracias, Pini, por tu exposición. Te Muchas agradezco gracias mucho. a ti, María del Carmen. Gracias. Sí, Mari Carmen. Sonia. Gracias, Conchita. Gracias, Pini. De veras, muy linda tu exposición y son temas bien complicados. Entonces, entre más sencillo se presenta, más fácil es que lo entendamos. Ahora yo Claro, tengo... imagínate que los obispos de esas épocas se pelearon a muerte por todo esto. Sí, sí, Todos los concilios que hubo para poder aclarar, ¿verdad? Muchos años de la iglesia. exacto. Y yo quería consultarle a Padre Galo. Padre Galo, la resurrección de nuestro Señor no sería, bueno, una gran prueba de esta divinidad y humanidad compartida, porque mientras estuvo en la cruz era hombre, sufrió como hombre, sacó sangre, en fin, como un hombre, pero luego lo entierran y como divinidad prácticamente ya no lo encuentran. Entonces no podría ser la resurrección tal vez el broche de oro, digamos, de esta duda no duda, sino una afirmación, digamos, de todo lo que se habló. Es una pregunta. Sí, sí es una pregunta. Sí. Voy a intentar. No estoy nada seguro de lo que voy diciendo, porque partamos de la idea o de la realidad de la resurrección. Aún la forma con que está relatada el día de Pascua, ¿qué relación tiene con el viernes cuando él muere? Todo ese lapso de tiempo, hay como un vacío en el cual no podemos opinar. Simplemente desde el domingo, mirando para atrás, lo vemos ya resucitado. El único que se atreve a describir un poco el fenómeno de aquella mañana es Mateo. Y Mateo habla de un terremoto, un movimiento de tierra, la piedra que cae, el ángel que se siente sobre la piedra, pero tampoco nos dice simplemente que resucitó, pero en realidad no sabemos si la resurrección corresponde al domingo o hay una fase anterior en que Cristo, cuando entra en el seno del Padre el Viernes Santo y muere, en el sentido que lo humano queda terminado, la parte sacrificial ya está realizado. La palabra de él es: todo está consumado. O sea, él se realizó todo lo que Dios le había pedido hasta el último minuto.
Y este último minuto, cuando él expira, resume en sí toda la historia del Mesías, desde que fue pensado muchos siglos antes en el seno de Dios, al nacimiento por la Virgen. Ese último todo se condensa en este último minuto, porque Él está conforme cuando dice todo se ha consumado, porque yo lo he consumado, todo lo he cumplido. O sea, Él como hombre llega al final de la ofrenda al Padre. Ahí está la idea sacrificial, dispuesto a morir. Es el último minuto de su vida, pero resume toda la humanidad de Cristo, porque la divinidad no puede cambiar, es la misma eterna de siempre y está en él. Jesucristo tiene como esa personalidad que es la divina. Sin embargo, la naturaleza humana existe con él, y entonces la que se sacrifica es la naturaleza humana, pero ya de un fin, ya de un término. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? El Padre lo recibe, ya está en la gloria. Se puede llamar ya resurrección este momento, o hay que pasar 3 días para que también la tumba se vuelva vacía y el cuerpo desaparezca. Como ven, hay una serie de datos de los cuales nunca se habla, nunca se puede determinar, solo preguntándoselo a él, pero nadie ha podido hacer esto. Así que solo sabemos que él mismo, como dice el mismo San Ignacio de Antioquía en la carta de él, dice, él se resucitó por virtud propia, porque muchas veces la expresión es diferente, dice, Dios lo resucitó. Esa manera de expresar es un poco desviante, o sea, que nos desenfoca un poco la realidad, porque él mismo, siendo Dios, se resucita, recupera su vida, el último periodo, desde la divinidad, pero él mismo, unido con el Padre, por supuesto, porque es un solo Dios también, pero no necesita que otro, porque cuando decimos que Dios lo resucitó, estamos poniendo ahí una oposición entre 2 términos, Dios y él, pero no, hay una unidad, porque la divinidad en Dios es la misma que hay en él. Entonces, con esta idea vemos que el misterio de él es no solamente más profundo, sino, no digo yo terrible, pero emocionante, porque nos atrae esa infinitud que hay en él, siendo realmente hombre. Y como hombre tenía todos los sentimientos, la memoria, las emociones nuestras, pero se entrega todo al Padre como hombre, pero eso está unido a la voluntad del Padre, del Hijo. El Hijo y Jesucristo, Hijo de María, hombre. Los dos tienen, en este caso, no es que sea una sola voluntad, son 2 voluntades, pero unidas, totalmente identificadas y frente a la tarea grande de ofrecer al Padre digamos, la recompensa del pecado humano. Solo en ese momento, con esta ofrenda total del sacrificio de Cristo, hombre y Dios, es que la humanidad es presentada como ya digna de perdón. El Padre viendo a su Hijo que está ofrecido hasta el final, recibe el sacrificio y lo hace triunfar, ya entra en la eternidad. Como digo, la resurrección sigue siendo muy misteriosa. A mí me gusta mucho la que describe Mateo,
pero es imaginación también. No Gracias, hay nada Padre. concreto para aumentar nuestra fe. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre. María Isabel. Gracias. Gracias, Conchis. Yo me estoy aguantando un poco las preguntas porque entiendo que nos van a presentar el dogma de la resurrección de Jesucristo. Así es. Me estoy Así aguantando es. un poco las preguntas, pero quisiera entender en este momento solamente la parte de que como hombre Jesús tenía un cuerpo y un alma humana. Esa alma, Padre, es un alma inmortal, ¿cierto? Ah, sí, claro. Entonces, esa alma realmente nunca murió. Simplemente la naturaleza divina que él mismo tenía agarró esa alma y la llevó al Padre en el momento de su muerte física, natural como hombre. Difícil. Es imposible de entenderlo, pero me fascina, me intriga mucho porque no pretendo tampoco conocer el alma de Jesús y ni siquiera conozco la mía. Pero, ¿cómo funciona lo de un alma inmortal en un cuerpo mortal Solo él. y una naturaleza divina a la par? Padre, usted me cuenta. Bueno, Qué difícil. Difícil. esta es la creación del Espíritu Santo, de haber unido la naturaleza humana y la naturaleza divina. Acuérdate que es un misterio querido por Dios. Y Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero de nuestra manera humana es el Espíritu Santo, el santificador, que es el Padre de Cristo que nace de María. O sea, es obra del Espíritu Santo, que también es Dios. Pero hay una diferencia en este sentido de persona. Él como persona divina, la tercera persona, opera ese milagro de una realidad que no existía. Solo existía en la mente de Dios. Pero aquí viene ya a existir en la tierra. Pero es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿cómo opera? Como Dios. O sea, la divinidad siempre está implicada con cualquiera de las tres personas. Pero explicar lo inexplicable es un poco una locura. No se puede. Mejor renunciamos No con el pretendo. ante el misterio. Pero el efecto es que el Hijo de María es divina persona, que es la segunda, el Hijo. Y esta es obra del Espíritu Santo, la misma palabra del ángel que tenía un mensaje. El mensaje venía de Dios. Y el mensaje dice que por obra del Espíritu Santo tú concebirás. Entonces, la palabra del ángel también refleja la disposición de Dios. Entonces, tenemos que contentarnos con esa palabra y con esta tratar de adherir nuestra manera de pensar a las palabras que están en la escritura, en la revelación. Muy bien. Tal vez alguien tiene otra pregunta un poquito más, Fácil. más fácil. Bueno, dele María Cris. Adelante. Solo que esté en silencio. Bueno, perdón, no es pregunta. Primero, es como una reacción que pienso. Imagínense si en los concilios tenían esas dudas y presentaron todas esas diferencias ideológicas o intelectuales. Yo pienso que cuando yo era pequeña aprendí que un dogma
es una verdad que no necesita ni debe ser cuestionada, sino simplemente tenemos la bendición de estar en esta época en la que creemos porque creemos y no nos cuestionemos más, diría yo. Qué interesante, Pini, qué linda la forma como la has presentado de una manera. Me encanta tu cuadro, igual, pero pienso que no deberíamos de cuestionarnos ni preguntar, simplemente darnos por privilegiados de estar en una época en que estamos discutiendo todo esto para, no sé, o sea, siento como hasta no sé decir, Creo pero que es para entenderlo mejor, María para Cristina. entenderlo mejor de plano y que nos ayuda mucho estos cuadros, pero que pienso que no debemos cuestionarnos más, simplemente aprender a conocer más a Jesús, aprender a conocer más la Biblia, las Sagradas Escrituras, la tradición de la iglesia, y qué privilegiados somos en este grupo de tener estas oportunidades de dialogar y ustedes los investigadores de indagar y presentarnos a nosotros todo esto que han investigado. Gracias, Pini. Bueno, Gracias, pues, realmente ha sido. muchas gracias a ti, María Cris. Gracias. Bueno, Bueno, pues, don Osvaldo. Gracias, Pini. Solo les robo unos minutos más. Tal vez, no sé, por supuesto que lo que estoy diciendo también lo someto a la consideración y a la reflexión del Padre. Lo digo siempre como a manera de hipótesis. Pero dos cosas quisiera yo señalar. La primera es la siguiente. Con respecto a la duda del tema del alma y la inmortalidad del alma y todo eso, quizá tal vez en ese punto sería interesante recordar a San Agustín. En San Agustín es un escritor así muy, ¿cómo podríamos decir? Es un gran escritor, podríamos decir, y por lo tanto siempre somete a sus lectores a la expectativa y a la sorpresa. Y uno de esos momentos más interesantes en ese sentido es cuando él se hace la pregunta de si el alma humana es inmortal o no. Y obviamente todos los cristianos, nuestra primera reacción es decir, por supuesto que el alma es inmortal. Y él responde no. Él dice, el alma humana no es inmortal. Es inmortal solamente en y por Dios. Entonces, tal vez ahí podríamos, con esa respuesta de San Agustín, podríamos establecer un principio de diferencia entre Dios, entre Jesús como hombre que era Dios al mismo tiempo y nosotros que solamente somos seres humanos, ¿verdad? En el sentido que de alguna forma hay una identificación absoluta en términos de voluntad entre Cristo y Dios, es decir, la respuesta de Jesús al llamado de Dios es absoluta y la nuestra siempre va a ser parcial porque nosotros estamos sometidos a la disciplina, podríamos decir, del pecado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la posibilidad de la inmortalidad, pero también podemos renunciar a ella y tener y vivir la muerte del alma de alguna forma, porque solo tenemos, digamos, la naturaleza humana y tenemos la naturaleza divina, pero la tenemos como una cosa potencial. Y esto de la potencialidad de lo divino, me gustaría llevarlo a otro plano. Y es algo que aprendimos del Padre Galo y es la segunda cosa que yo quería mencionar. Y tal vez recordar a un autor que está hasta cierto punto olvidado, podríamos decir, pero que con el padre lo estudiamos en la universidad y fue una tremenda revelación porque él lleva todas estas preguntas al tema de la materia y al tema de la historia de la materia, digámoslo así, que es el gran científico jesuita Teilhard de Chardin, ¿verdad? Teilhard de Chardin. Exactamente, que él pone eso en esos términos, en los términos de la teoría de la evolución. Y entonces él habla obviamente en términos teleológicos. Y él dice, ¿verdad?, que Cristo, precisamente en esa doble naturaleza que es divina y que es humana, podría ser o se podría considerar como la teleología infinita, podríamos decir, ya en el tiempo de la historia de la salvación, como el término ideal de la evolución del ser humano. Es decir, la evolución del ser humano lleva un sentido. Es como sucede con el tema de la teleología, ¿verdad? Que lo explican todos los aristotélicos. Un árbol de manzana, cuando es una semilla o cuando es un árbol y no ha dado frutos, no va a dar otros frutos, no va a dar peras, no va a dar sandías, no va a dar melones, tiene que dar manzanas. Entonces, lo mismo sucede con el ser humano. También tiene una teleología y esa teleología que es una teleología que va hacia la trascendencia, hacia una realidad que ya no es esta realidad que conocemos y que es parcial,
es precisamente la naturaleza de Cristo. Entonces, como especie, como seres humanos que pertenecemos a una especie, que tenemos una historia, que nos fundimos con Dios de alguna manera en el momento en el que aceptamos también su voluntad con todos nuestros defectos y el perdón de Él, de alguna manera nosotros también, por eso es que Teilhard de Chardin es interesante, ¿verdad? Porque lo plantea en esos términos. Una teoría como la teoría darwiniana de la evolución, que era una cosa que reducía todo el tema de la historia de la humanidad al orden de la materia. Y él lo que hace es tomarlo con toda la seriedad científica y transformarlo, transfigurarlo y convertirlo en una cuestión de trascendencia, que creo que es una cuestión útil para nosotros para poder entender un misterio como este, por supuesto con las limitaciones que tiene una explicación material como esta. Pero nosotros también queríamos aprovechar para felicitar a Pin. Excelente. Sí, Ese bien. cuadrito está buenísimo. Así es. Sí, Gracias, eso me ayudó Conchi. bastante para poder hacer una comparación y que se viera Así es. claro. Muchas Exacto. gracias. Muchas gracias a todos los participantes y vamos entonces a pedirle a Padre Galo su bendición final y Pini, me uno a la felicitación de todos. Gracias, Susi. Gracias. Y les voy a mandar la presentación, pero ya traté de al companion, pero no sé cómo se hace bien. Voy a ir a recibir una clase con el chinito para que me instruya al respecto. Vamos a escuchar al Padre entonces. No. Bueno, muchas Padre Galo. Gracias, Osvaldo, también por su participación, porque siempre es otra visión. A mí, de Cristo, lo que más me impacta es cuando ves a Cristo que camina de un lado a otro de Galilea y dice, es Dios que ha venido a la tierra y está entre nosotros. Esa idea de Dios infinito que ahora está caminando entre nosotros y es Dios, porque esa humanidad estaba cerrada. El paraíso había cerrado la puerta, el ángel no dejaba entrar, no había regreso. Ahora ese Dios que está ofendido y luego tiene un hijo y este hijo camina entre nosotros, aunque somos indignos, pero es para mí es innegable. Cuando yo levanto la hostia en la consagración, digo, tú estás del infinito, vienen aquí en lo finito, viene en lo eterno y llega aquí en el tiempo. Estás como cohibiendo ese infinito de Dios en ese momento. Eso es una repetición del misterio a través de la Eucaristía, pero es un fenómeno imposible de entender, porque nosotros, por cuanto la mente humana es abierta al conocimiento de todo, pero tiene una limitación en el tiempo que soy yo. Este pequeño yo que está caminando en el suelo está limitado en el tiempo, en el espacio, que esté en contacto con estos misterios en que Dios se revela en la mera esencia de Él, la capacidad infinita que Él tiene para amar al hombre. Esto es algo incomprensible y nos deja así abiertos para cumplir con Él, escuchar su palabra y tratar de ponerla en práctica. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Padre. Esperamos Gracias, tu Padre. bendición final. Bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que reciba nuestro agradecimiento por ese misterio tan grande que hemos tratado de exponer en palabras nuestras, para que aceptando esta limitación, nuestro corazón sea tan grande que Él quepa con su infinito poder y santidad en cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias. Amén.
Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Buenas Pini, noches, Padre. Conchita. Buenas noches, Gracias, Padre. Gracias. Enhorabuena que estuvo Gracias, linda. Pini. Linda, Linda. Gracias, linda, linda. Gracias, Pini, Feliz preciosa. noche. Gracias, Gracias, Pini. Armando. Gracias a Buenas todos. noches. Dios Padrecito, Gracias, Pini. Buenas besitos. Padre, buenas Que estén noches. bien. Adiós, Conchita. Gracias, Bye, Conchita. Gracias, Padre. Bye. Hasta luego. Conchita. Cuídense. Que estén bien. Gracias. Gracias, igualmente. Precioso, Pini. Gracias a todos. Gracias. Beatriz, mañana te llamo y te cuento cosas. Súper. Vaya. ¿Y a mí? Solo del grupo. Que necesito que me eche una mano muy, muy amable. Que pasen buena noche. Gusto Hasta de luego, verte con feliz Alfonso. Cuídate mucho. ¿Será que nos van a reenviar esta presentación? Ah, sí, sí. Sí, Dentro de un Qué ratito. belleza, de verdad. Muchas gracias. sí. Claro, Gracias por tus María. deseos. va- Gusto. Gracias por tus deseos. Sí, Muy es fino, que ¿eh? por inteligencia artificial creo que todavía no hemos aprendido, pero la vamos a mandar por el Sí. canal de siempre. Sí, ya dentro de un ratito la reciben. Buenísimo. Ay, Dios